siempre es el voltaje por la intensidad, ¿vale? Pero el voltaje que tiene esta resistencia y la intensidad que circula por esta resistencia, ¿vale? Sí. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el voltaje que tenemos aquí, el voltaje que tenemos en el paralelo. Para calcular el voltaje que hay en el paralelo sería el voltaje total menos el voltaje de este resistencia en serie, ¿vale? Sí. Es que en la clase del día martes hicimos un ejercicio, que fue creo que el penúltimo, y a donde está Sí. el paralelo aquí, donde te queda el circuito en paralelo dentro del mixto, había dos resistencias en serie y una debajo en paralelo. A ver, Entonces, cuando... voy a intentar recuperar ese ejercicio y lo volvemos Sí. a hacer, a ver. Es que cuando yo lo calculé así, al final me dio bien, ¿sabes? Cuando hice la potencia total y lo hice de la forma que le estoy diciendo, profe, A me ver, dio bien. la potencia total te va a dar bien, pero lo que pasa es que si yo pido la potencia de la resistencia, en este caso resistencia 2 y resistencia 3, hay que calcular por separado, Ya lo entendí, así ya. ¿vale? ¿Lo viste ahora? Sí, ya lo entiendo, ya que hay que calcular la resistencia de cada uno, porque lo pide. ¿Vale? Ya está. Es decir, tú tienes que calcular el voltaje que tenemos aquí, de estos dos puntos. Para eso siempre vamos a necesitar la resistencia total, que primero vamos a hacer el paralelo este y el que resultante Son 20. ¿vale? Para calcular, vamos a hacer este ejemplo para el que tenga alguna pequeña duda. No sé si este lo llegamos a hacer, no recuerdo. Vale, aquí tenemos una resistencia en serie con una resistencia en paralelo. Entonces, lo primero que hacíamos es resolver la resistencia en paralelo. Tendríamos la R1, ¿vale? Porque necesitamos calcular la resistencia total para calcular la intensidad que circula por el circuito. Y luego tendríamos en el paralelo la resistencia 2 y 3, ¿vale? La resistencia 2 y 3 es la resistencia 2 por la resistencia 3 dividido la resistencia 2 más la resistencia 3. Es decir, 20 por 5 dividido 20 más 5. Esto, si no recuerdo mal, son 100 dividido 25, 4 ohmios. ¿Vale? Con lo cual ahora me quedaría una resistencia de 2 ohmios, perdón, de 2 ohmios en serie con una de 4 ohmios, ¿vale? Y aquí tendría 30 voltios. Y ahora ya la resistencia total que me quedaría en el circuito serían los 30 voltios y una resistencia al estar en serie se suman de 6 ohmios, que sería la resistencia total. ¿Vale? Con lo cual, ahora, una vez tengo la resistencia total, yo ya puedo calcular la intensidad total que circula por el circuito. ¿Vale? Con lo cual, la intensidad total va a ser igual al voltaje total dividido resistencia total. Es los 30 voltios que tengo aquí dividido los 6 ohmios. ¿Vale? Me va a dar una intensidad de 5 amperios. Es la intensidad que circula por todo el circuito, ¿vale? Es decir, por este mismo circuito también va a pasar, ¿vale? Entonces yo lo más importante aquí era saber qué voltaje tiene la resistencia 1 para calcular qué voltaje tengo luego en la resistencia 2,3, porque si no, no podría calcular. Entonces, para calcular el voltaje de esta resistencia 1, el voltaje de resistencia 1 es la intensidad que circula por la resistencia 1, que son los 5 amperios, ¿vale? Por la Por la resistencia resistencia. de 2 ohmios. Tendría 10 voltios, ¿vale? Si aquí tengo 10 voltios y la fuente de alimentación tiene 30, en el paralelo, ¿cuántos tendré? ¿Cuántos tendré en el paralelo? 20, profe. ¿Vale? Tendré 20. ¿Vale? Esos 20 voltios son los mismos que van a ver aquí también, en el paralelo, 20 voltios. Voy a tener aquí 20 voltios.
¿vale? Siempre la suma de todas me tiene que dar 30. A ver, vamos a ver. Una pregunta, profe. Espera que acabe, que no ha acabado. Vale. Un segundo que acabe, que se me ha ido la pantalla un segundo. ¿Vale? Con lo cual, yo ahora ya tengo el voltaje de este paralelo, ya puedo calcular la intensidad 2 y la intensidad 3, porque tengo el voltaje y la resistencia. Y para calcular la intensidad, yo necesito voltaje y resistencia. Con lo cual, la intensidad que pasa por la resistencia 2 es el voltaje que tiene, que son 20 voltios, dividido la resistencia, que son 20 ohmios. ¿Vale? 20 ohmios me va a pasar 1 amperio. Y la intensidad de la resistencia 3 es el mismo voltaje, que son los 20 voltios, ¿vale? Porque están en paralelo, dividido 5. Me va a dar 4 amperios. ¿Vale? Que si os fijáis, 1 más 4 son 5 amperios. ¿Esto qué significa? Que los 5 amperios que vienen por la intensidad total, cuando llegan a este punto, se divide 1 por aquí y 4 por aquí. ¿Vale? Y cuando vuelven a este punto, por aquí vuelven a salir los 5 amperios. ¿Vale? Esto es un circuito mixto. Más preguntas. Vale, profe, perfecto, muy bien. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Lo que quería preguntarte, profe, es que si Adelante. en el Sí, quedó examen claro. es importante hacer estos dibujos. No, para nada. Yo estos dibujos evidentemente lo hago para hacerlo paso a paso y que lo entendáis. Claro, ¿Vale? como No yo es vengo de preciso. otra profesión, de carpintería, por ejemplo, a mí me ayuda mucho eso. Así, Claro, en, yo lo hago por... en directo no lo entendí porque todo es rápido para mí, para aprender todo, no sabía ni idea de, sabía cambiar un enchufe y todo esto, pero nada, nada más. Y claro, Vale. cuando empecé con circuito en serie lo entendí, en paralelo un poquito, pero luego cuando empezó Claro, ahí hay que estudiar ya, hay que con... apretar. ¿Vale? Vamos, hay que empezar a ir estudiando. El serie es muy fácil, ¿vale? Sí, Pero es importante el concepto que tenemos que tener de que en serie el voltaje se suman y la intensidad que circula es la misma y en paralelo el voltaje es el mismo y la intensidad que circula se divide, ¿vale? Va bifurcándose. Es el concepto ese claro. ¿Vale? Si los conceptos están claros, yo creo que no hay ningún problema porque esto lo vamos a hacer muchísimas veces, ¿vale? Muchísimas veces. claro, por eso me puse un día entero para revisar, he repasado todo desde el principio Claro, hasta los vídeos y así a mi tiempo aprendió un poquito todo esto. Y claro, cuando martes, cuando empezaba con el mixto, con el último ejercicio ya tan, tan de otro mundo. vale, pero si más o menos entendéis el concepto de cuando tenemos un circuito mixto, es como si tuviéramos aquí uno en serie con un paralelo en serie y el voltaje se divide, pero en el mixto la intensidad se va a bifurcar, ¿vale? El mixto precisamente es esto, que hay voltajes que se van a sumar y hay intensidades que se van a repartir. El serie no, el serie se reparten los voltajes, pero la intensidad es la misma. En el paralelo, el voltaje es el mismo, se reparte la intensidad. Y el mixto, pues se reparten tanto los voltajes como las intensidades. ¿Vale? Por eso es mixto. Vale, más preguntas, más dudas. Por ejemplo, los mismos ejercicios que le hemos hecho nosotros, he visto que luego lo pusiste tú en Classroom y Sí. no los entendió muy bien. Entonces he cogido el ejercicio que hemos hecho en clase e intentado resolverlo yo por mi cuenta y comprobarlo con lo que... O sea, el último que subimos, que lo hicimos paso a paso, ¿no? El que hicimos paso a paso, todo correlativo, que era este de aquí, si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos a ver, creo que era este. ¿Vale? Este lo hicimos así paso a paso a propósito. Era este, ¿no?
Dimos paso a paso para que fuerais practicando en casa, ¿vale? Era este. Sí, ¿vale? esto Donde calculamos todas las resistencias totales, luego cada uno de los voltajes, cada una de las intensidades y las potencias. ¿Vale? Entonces, yo creo que si practicáis este ejercicio varias veces y lo entendéis, no hay ningún problema porque este está bien hecho paso a paso. ¿Vale? Más preguntas. ¿No hay más preguntas? Pues por mi La parte, verdad, ahora son a sacar. ninguna.